Buenas tardes, estamos de vuelta. Vamos a compartir con ustedes la reflexión número 4. Que lleva por nombre el testimonio cristiano. Como ya lo dijo Lupita, esta reflexión se llama el testimonio cristiano y está inspirado, como todo el retiro, en el documento Fratelli Tutti. Este documento, pues ya lo hemos platicado, nos habla de la amistad y la fraternidad social. Bueno, como todo este documento está ligado, pues anteriormente hablamos sobre el corazón que siempre debe estar abierto y el reto que tenemos de acoger, proteger, promover e integrar a nuestros hermanos. No sé si lo recuerdan. Entonces, de ahí viene un poquito de lo que vamos a hablar, que es sobre el testimonio cristiano. ¿Qué es el testimonio cristiano? Bueno, pues el testimonio de un cristiano es una palabra que significa dar una declaración que afirma o asegura una cosa. Nosotros como cristianos estamos llamados a dar testimonio, o sea, una declaración, una afirmación de nuestra fe verdadera en Jesucristo a través del ejemplo de nuestra vida, ya sea por medio de palabras, actos o gestos. Entonces, ¿cómo vamos a dar ese testimonio cristiano ligándolo a este documento del Papa? Al término del capítulo 4, el Papa Francisco nos dice que hay un problema que tenemos que resolver. Dice, el asunto es la fragilidad humana, la tendencia constante al egoísmo humano que forma parte de aquello que la tradición llama concupiscencia, la inclinación del ser humano a encerrarse en la inmanencia de su propio yo, de su grupo, de sus intereses mezquinos. Entonces, para entender esto, pues tenemos que primeramente definir esa palabra tan fancy que habla el Papa Francisco, inmanencia. Inmanencia es todo lo opuesto a trascendencia. Trascendencia es superar, sobrepasar. Y dice el diccionario, la inmanencia es el ente intrínseco de un cuerpo, o sea, la actividad que permanece en un ser cuando la acción perdura en su interior. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo aquí el Papa Francisco? Que sí, es parte de nosotros, es parte de nuestro interior, es parte de nuestra naturaleza el buscar, pues ahora sí que nuestro propio yo, el ser egoísta. La fragilidad es parte de nuestra humanidad, el buscar nuestros intereses, el ahora sí que acercarnos al pecado. Entonces el Papa Francisco pues nos da una solución. Dice, la única forma de dominar estos comportamientos es por medio de la ayuda de Dios. ¿Y cómo podemos agarrarnos de la ayuda de Dios? Bueno, tenemos que estar en gracia, tenemos que vivir en comunidad, tenemos que comer al Señor. De otra manera, si no tenemos a Cristo, pues no vamos a poder pasar este muro que nosotros mismos hemos ido construyendo. Y hablando de esa fragilidad humana, pues ahora podemos ver en su máximo esplendor esa fragilidad que tenemos con la pandemia. Nos creíamos invencibles, el ser humano, y veíamos a Dios muy lejano de nuestra vida, o lo teníamos alejado de nuestra vida. Y ahora con la pandemia muchas personas han buscado a Dios. ¿Por qué? Pues porque estamos frágiles y Él es el único que puede ayudarnos. Por otra parte, en el 181 nos vuelve a decir el Papa Francisco, todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda ley. Y todo esto pues lo saca el Papa Francisco de la cita de Mateo 22, en donde le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero.
pero hay otro muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Como lo reflexionamos anteriormente, donde hablábamos sobre estos mandamientos, los más importantes para nosotros, donde hablamos del amor a Dios, el amor al hermano. Aquí el Papa nos habla sobre la caridad, pero él habla de la política y no quiere meterse en que si eres republicano, populista, si eres de izquierda o de derecha, no, sino habla de que la caridad es amor y tiene que ver con el servicio del bien común, saber la importancia del pueblo y que tenemos que estar abiertos al diálogo. Tenemos que recordar que la caridad es la expresión del amor. No podemos decir que amamos a alguien si no tenemos caridad. Entonces, a fin de cuentas, como católicos cristianos, debemos de expresarnos el amor por medio de la caridad. El Papa también hace un llamado para que nosotros, hablando del bien común, que podamos erradicar la pobreza y que luchemos por los derechos humanos. Entonces, hablando del amor y de Dios, ahorita Miguel nos decía sobre un problema que era el egoísmo, el pensar solo en nosotros, y también hablábamos sobre la fragilidad humana. Pues ahora vamos a ver esa contraparte que es la caridad y que es el amor. Ahora, el amor efectivo, la fuerza que nos da la capacidad para enfrentar el mundo actual. Si nos vamos al número 183, dice el Papa, a partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos eficaces del desarrollo para todos. Es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. ¿En qué consiste la civilización del amor? Pues la civilización tenemos por entendido que son aquel conjunto de condiciones morales, civiles, económicas, que permiten a la vida humana una posibilidad mejor de existencia, una racional plenitud, un feliz destino eterno. Y hay un documento entero de la civilización del amor en donde habla de esta fraternidad. Todos los documentos que tenemos en la iglesia nos hablan de ser hermanos, porque a fin de cuentas es el mandamiento nuevo. Les platico una anécdota que nos pasó cuando estábamos viendo el canto lema de este retiro. Me pregunta Miguel, me dice, oye Mike, sugiéreme un canto para este retiro. Y la primera que se me vino a la mente, y yo creo es un canto que todos hemos escuchado, lo hemos cantado, es: hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Entonces, que ese canto que hemos escuchado una y otra vez en los retiros de evangelización, pues en realidad lo vivamos. Es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco, que en realidad vivamos lo que predicamos. Que si se dieron cuenta, este no es el canto lema del retiro, pero igual fue mi primera sugerencia a Miguel, porque es lo primero que se nos viene a la mente. Ya hasta por default nos sale, pero que no salga por default, que en realidad podamos vivir esas palabras. Bueno, entonces ese amor nos va a ayudar a enfrentar al mundo, pero también el amor es un amor que integra y reúne. ¿Pero a quién? En el número 191 dice: mientras vemos que todo tipo de intolerancias
fundamentalistas, daña las relaciones entre personas, grupos y pueblos. Vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualquiera que fuera su idea, sentimiento, práctica y aún sus pecados. O sea, nosotros tenemos que integrar y debemos dar testimonio de un amor sin diferencias. Yo me quedo un poquito con la parte final de lo que acaba de leer Lupita. ¿Por qué? Porque dice la prioridad de la dignidad del ser humano no está limitada a las ideas de la otra persona, no está limitada a sus sentimientos, no está limitada a sus prácticas y aún a sus pecados. A veces creemos que tenemos la autoridad moral, porque vamos a la iglesia, porque somos servidores, de juzgar a los otros. Y como dice el Evangelio, ¿no? Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que traemos en el nuestro. Minimizamos nuestros pecados y maximizamos los pecados de la otra persona. Y eso es lo que nos está invitando el Papa, a que quitemos esos prejuicios, a que no juzguemos. Entonces, amor que integra y reúne. Dice, nosotros debemos vivir y enseñar el valor del respeto y estamos llamados a ser constructores de esta civilización del amor. Dice, nadie queda excluido ni dispensado de ello, o sea, todos somos parte de esta construcción. Entonces debe ser una tarea para cada uno de nosotros ser portadores de Cristo en esta sociedad desconcertada, necesitada de Cristo. Más que nunca hay que tener ánimo y construir una sociedad nueva, dice aquí, donde tengamos el valor del respeto, nos respetemos unos a otros, pero sobre todo nos amemos unos a otros. El Papa nos invita también a valorar la bondad, el arte de la paz y la importancia del perdón, de perdonarnos, porque no nos podemos amar si no nos sentimos perdonados o si no perdonamos al hermano y si nuestro hermano nos perdona. Entonces él dice nunca más a la guerra, no nada más a la guerra de armas, sino a la guerra entre nosotros, ser una gran familia. Y para terminar con esta reflexión, los invitamos a sacar su Biblia en Mateo, en el capítulo 5, y vamos a reflexionar 3 versículos, el 46, 47 y 48. Y dice así: si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Puede parecer trillada ya estas palabras, pero ¿qué mérito tiene solo amar al que me ama? Es bien complicado y supongo que a todos nos ha pasado en la iglesia que hay una persona que nos desespera. Y en la iglesia, inclusive yo se los he expuesto. Yo cuando inicié en la iglesia hace 17 años, la que me caía gorda era la que ahora es mi esposa. Entonces, sí puede suceder que de alguien que te caiga mal, puedes volverte su mejor amigo, inclusive puede ser el amor de tu vida. Entonces, la persona que más gorda me cae puede ser ese instrumento que Dios me mandó para llevarme a la santidad. Entonces, como dice esta cita bíblica, no hay que ser como los paganos, sino buscar la perfección que solo viene de Dios. Dice, sean perfectos como su Padre es perfecto que está en el cielo. A veces decimos, no, solo Dios es perfecto, pero nosotros, ¿por qué
quedarnos con la mediocridad, ¿no? Debemos de buscar todos los días de nuestra vida esa perfección. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo, Miguel? Amando al prójimo. Bueno, muchas gracias. Continuamos con nuestro programa. Les debo los chocolates.